Eloísa Navarro se despertó a las 6:30 de la mañana con el sonido del despertador que siempre programaba en su teléfono con antelación para poder llegar al restaurante a tiempo para el turno de mañana. Rubén seguía dormido, tumbado boca arriba y roncando ligeramente. Se levantó de la cama con cuidado de no despertar a su marido, aunque normalmente nada lo despertaba antes de las 7. En el cuarto de baño, Eloísa se lavó rápidamente la cara con agua fría. Miró su reflejo en el espejo y pensó que parecía mayor de sus 28 años. Las ojeras, que había intentado disimular con base de maquillaje, seguían apareciendo al final del día. La casa en la que ella y Rubén habían vivido los últimos 4 años era pequeña, de una sola planta, con 2 dormitorios y un minúsculo patio trasero. Los padres de Eloísa y los de Rubén habían trabajado juntos para reunir el dinero para el pago inicial. Eloísa recordaba lo emocionados que habían estado cuando les dieron las llaves, cómo habían amueblado las habitaciones, elegido las cortinas, discutido sobre el color de las paredes. Entonces había parecido que todo iría bien, que construirían algo propio, algo real. Pero en los últimos meses algo había cambiado. Rubén se había vuelto silencioso, retraído, como si sus pensamientos estuvieran siempre en algún lugar lejano. Eloísa intentó no pensar en ello, achacándolo al cansancio y al trabajo. Se vistió con los vaqueros negros y la blusa blanca que llevaba en el restaurante bajo el delantal. Metió un par de calcetines de repuesto y una botella de agua en el bolso. En la cocina, se tomó un café rápido, de pie junto a la ventana, mirando hacia la calle desierta donde apenas empezaba a clarear. Luego cogió las llaves de su viejo sedán rojo, que habían comprado en el mercado secundario hacía 3 años, y salió de casa. Rubén nunca se despertó. El restaurante La Parrilla estaba en el centro de Tuxtla Gutiérrez, en una calle concurrida donde se reunía mucha gente por las tardes. Era un establecimiento de gama media, no demasiado caro, pero tampoco barato, con cocina tradicional mexicana y una reputación bastante decente. Eloísa llevaba 6 años trabajando aquí, desde que terminó la escuela, y se dio cuenta de que no podía permitirse seguir estudiando. Al principio, había soñado que era algo temporal, que encontraría algo mejor, pero con el paso de los años se quedó aquí. El trabajo era duro, sobre todo los fines de semana, cuando las mesas no se vaciaban hasta medianoche, pero se pagaba bien, sobre todo con las propinas. El dueño del restaurante, el anciano señor Heredia, era un hombre justo y nunca se retrasaba con los sueldos. Cuando Eloísa entró por la puerta de servicio, los cocineros ya estaban trabajando en la cocina, preparando el turno de mañana. El olor a carne asada y especias le llegó a la nariz. Entró en la trastienda, se cambió de ropa, se ató el delantal y salió al pasillo. En una de las mesas junto a la ventana estaba sentada Leticia Villagrana, su mejor amiga y compañera. Leticia era un año mayor que Eloísa, alta, de pelo corto y negro y rasgos afilados. Llevaba casi el mismo tiempo trabajando en La Parrilla y era la única persona con la que Eloísa podía hablar de cualquier cosa. «Otra vez no has dormido bien», dijo Leticia en lugar de saludar, dirigiendo a Eloísa una mirada atenta. «Estoy bien», respondió Eloísa, sacando su bloc de pedidos. «Es que he madrugado». «No me refiero a eso», entrecerró los ojos Leticia. «Parece que lleves toda la noche despierta. ¡O llorado!». Eloísa se dio la vuelta, fingiendo comprobar los cubiertos de una mesa cercana. «No te lo inventes. Estoy cansada, eso es todo». Leticia no contestó, pero siguió mirando a su amiga con evidente desconfianza. Había un grado de intimidad entre ellas que hacía innecesarias las palabras. Eloísa sabía que Leticia podía ver a través de ella, pero no le apetecía hablar de su vida con Rubén en aquel momento. ¿Qué podía decir? ¿Que su marido se había enfriado? ¿Que apenas hablaban? ¿Que a veces sentía que vivía con un extraño? Sonaba patético y sin sentido. Los primeros clientes empezaron a llegar cerca del mediodía. Eloís servía sus mesas en la máquina, sonriendo, anotando pedidos, llevando platos, guardando la vajilla sucia. El trabajo la distraía, y eso era bueno. Leticia la miraba de vez en cuando, pero no hizo más preguntas. A las 2 de la tarde el salón estaba casi lleno. El murmullo de las voces, el tintineo de los platos, la música de los altavoces, todo se fundía en un zumbido familiar que Eloísa había aprendido a ignorar.
Hacia las 3 de la tarde, un hombre al que no había visto antes entró en el restaurante. Era alto, de unos 35 años. Vestía camisa clara y pantalones oscuros. Llevaba el pelo bien peinado y tenía un rostro tranquilo y seguro. Eloís lo acompañó a una mesa libre junto a la ventana y le entregó un menú. Gracias, dijo él sonriéndole. ¿Qué me recomienda? Los tacos de ternera están muy buenos esta noche, contestó Eloísa distraídamente. O el pescado a la plancha, si prefieres algo más ligero. Entonces tomaré los tacos. Cerró el menú y la miró más detenidamente. ¿Hace mucho que trabajas aquí? Sí, bastante tiempo. Se nota. Te mueves como si conocieras todos los rincones de este lugar. Eloísa se sintió avergonzada, sin saber qué decir ante semejante cumplido. Asintió, anotó su pedido y se marchó a la cocina. Pero cuando volvió con su plato, captó su mirada. No la miraba fijamente, no de forma obsesiva, solo la observaba, y eso la incomodó un poco, pero no incómoda. Cuando ella le llevó la comida, él volvió a hablar. Siento si he parecido demasiado entrometida. Es que es raro conocer a gente que realmente ame su trabajo. No estoy segura de hacerlo, sonrió Eloís. Estoy más acostumbrada. Eso también es importante. La costumbre es constancia, y la constancia es rara. Hablaba con calma, sin pretensiones, y Eloísa pensó que le estaba gustando hablar con él. Pero rápidamente cortó la conversación, refiriéndose a otros visitantes, y se alejó. Leticia, que estaba en la barra, enarcó una ceja al ver pasar a Eloísa, pero no dijo nada. El hombre comió tranquilamente, dejó una generosa propina y se marchó, haciendo una leve inclinación de cabeza a Eloísa. Eloís lo miró de reojo y se olvidó de él cuando empezó el ajetreo nocturno. El turno terminó a las 10 de la noche. Eloísa, cansada, se quitó el delantal, se cambió de ropa y salió. Leticia caminaba a su lado, encendiendo un cigarrillo. Era un hombre guapo, dijo, exhalando el humo. ¿Cuál? El de la tercera mesa, el que no dejaba de mirarte. No me había fijado, mintió Eloísa. Sí, resopló Leticia. Oye, ¿tú y Rubén estáis bien? Eloísa se detuvo, mirando a su amiga. ¿Por qué lo preguntas? Solo preguntaba. ¿Has estado un poco, no sé, triste? No pasa nada, repitió Eloísa, aunque no se creía sus propias palabras. Leticia se encogió de hombros, sin insistir. Se despidieron y Eloísa subió a su coche. En casa estaba oscuro. Rubén estaba tumbado en el sofá frente al televisor, que brillaba azul en la pantalla. Había una botella de cerveza vacía y un plato de sobras sobre la mesa. Eloísa se desnudó, fue a la cocina y se sirvió agua. «Llegas tarde», dijo Rubén sin volver la cabeza. «Como siempre», respondió ella. «Había mucha gente». Eloísa se acercó al sofá y se sentó a su lado. «¿Qué tal te ha ido el día?» «Ha estado bien. ¿Qué has hecho?» «Poner aires acondicionados». «¿Qué más?» Intentó pensar en otra cosa de la que hablar, pero su mente estaba en blanco. Rubén cambió de canal sin mirarla. Eloísa se dio cuenta de que ni siquiera recordaba la última vez que le había sonreído. «Rubén», comenzó a decir con cautela, «quizá deberíamos irnos el fin de semana, solo para relajarnos». «Tengo reservas para el sábado», dijo él bostezando. «No hay tiempo. El domingo por lo menos. Ya veremos». Eso significaba que no. Eloís se levantó y fue al dormitorio. Se tumbó en la cama sin desvestirse y se quedó mirando el techo. Le pesaba el pecho, pero no había lágrimas. Solo cansancio y una especie de vacío que crecía día a día. Cerró los ojos intentando dormir, pero el sueño no llegaba. Oía el sonido de la televisión en la pared, la voz de Rubén murmurando algo para sí mismo. Eloísa pensó en el hombre del restaurante, en su mirada atenta y sus palabras tranquilas. Luego lo desterró, avergonzada de sí misma. Estaba casada, tenía su propia vida. Y el hecho de que esa vida se hubiera vuelto gris y sin alegría no significaba que tuviera que buscar consuelo en otra parte. Pero la pesadez en su pecho no desapareció. Los días siguientes transcurrieron como de costumbre. Eloísa se levantaba temprano, iba a trabajar, volvía tarde por la noche y encontraba a Rubén en la misma posición, frente al televisor, con una botella de cerveza o una lata de refresco. Las conversaciones entre ellos se volvieron aún más superficiales e infrecuentes. Él preguntaba si había cena, ella le preguntaba cómo le había ido el día, y ahí se acababa todo. Rubén se iba a la cama antes que ella.
y por las mañanas se escabullía de casa mientras Eloísa aún dormitaba. En el restaurante, el trabajo seguía como siempre. Leticia intentó varias veces entablar conversación sobre la vida personal de Eloísa, pero ésta evitaba contestar. Su amiga no insistía, pero a veces le lanzaba miradas largas y escrutadoras que decían más de lo que podrían decir las palabras. Eloísa sabía que Leticia estaba preocupada, pero no quería hablar de sus problemas en voz alta. Quizá no hablar de ellos los hiciera parecer menos reales. El jueves, cerca de la hora de comer, mientras Eloísa colocaba los cubiertos en las mesas, aquel hombre volvió a entrar en el restaurante. Darío. Lo recordó de inmediato, aunque había intentado no pensar en él desde aquella primera visita. Iba vestido igual, camisa clara, pantalones oscuros, esta vez con una chaqueta colgada del brazo. Echó un vistazo al vestíbulo y al ver a Eloís, se dirigió directamente hacia ella. «Buenas tardes», dijo con una sonrisa. ¿Puedo sentarme en su mesa? ¿O ya está sentada? «No, está libre», dijo Eloís, señalando con la cabeza una mesa junto a la ventana. «Tome asiento». Se sentó, dejó la chaqueta en una silla cercana y cogió el menú, aunque Eloísa se dio cuenta de que apenas lo miraba. «Sinceramente, no he venido aquí solo para comer», dijo, dejando el menú a un lado. «La última vez me gustó este sitio. El ambiente es bueno, la comida es estupenda. Y el servicio también». Eloís sintió que le ardía la cara. «Gracias, lo intentamos». «Se nota». Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «¿Cómo te llamas, si no es ningún secreto?» «Eloís». «Es un nombre precioso. Yo me llamo Darío. Darío soltero». Extendió la mano por encima de la mesa y Eloísa se la estrechó, sintiendo que le sudaba la palma. El apretón de manos fue firme, pero no intrusivo. «Encantada», dijo tratando de mantener la calma. «Karen, ¿qué le sirvo? ¿Y qué me recomiendas hoy? Esta noche tenemos muy buen pollo en salsa de chile. O podríamos pedir las fajitas, siempre son elogiadas». «Entonces tomaré el pollo», asintió Darío. «Y quizá un poco de agua con gas». Eloísa anotó el pedido y quiso marcharse, pero él volvió a hablar. «Eloísa, perdona mi curiosidad, pero no pienses nada raro. Solo tengo curiosidad. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?» «6 años», respondió ella. «6 años», repitió el pensativo. «Es mucho tiempo. ¿Te gusta este trabajo?» «No está mal», se encogió de hombros. «El sueldo está bien. El horario es más o menos llevadero. Podría ser peor». «Lo entiendo», asintió Darío. «Pero podría ser mejor, ¿no?» Eloísa no encontraba qué decir, así que guardó silencio. Él sonrió, sin pedir continuar la conversación, y Eloísa se dirigió a la cocina. Allí entregó el pedido a los cocineros y se apoyó en la pared, intentando calmar los latidos de su corazón. ¿Qué le estaba pasando? ¿Por qué reaccionaba así ante un visitante normal? Solo estaba siendo educado, eso era todo. Nada especial. Leticia entró en la cocina para coger una bandeja y se detuvo al ver a Eloísa. «¿Qué te pasa? Estás roja como un tomate». «Nada», murmuró Eloísa. «Es que hace calor». Leticia la miró incrédula y luego miró hacia el pasillo. «Ah, ya veo. Ha vuelto a venir la misma, la que te miró la última vez». «¿Y qué? Solo una visita». «Vamos, Elo», sonrió Leticia. «Está claro que no ha venido por la comida. Mira cómo te mira. No digas tonterías». «Vale, no lo haré». Su amiga levantó las manos en un gesto conciliador. «Pero si quieres mi consejo, no pierdas la oportunidad. Cuando un hombre muestra interés, es agradable. Sobre todo si tu marido no lo hace». Eloísa quiso objetar, pero las cocineras llamaron a Leticia, y ésta se marchó, dejando a su amiga a solas con sus pensamientos. Eloísa permaneció de pie un momento más, luego se recompuso y volvió al salón. 10 minutos más tarde le trajo a Darío su pedido. Él le dio las gracias y empezó a comer, pero entre bocado y bocado seguía hablando. «Sabes, Eloísa, trabajo como notario», dijo de repente. «Tengo una oficina aquí en el centro. Documentos, transacciones, ese tipo de cosas. No es el trabajo más interesante, la verdad, pero es estable». «Ya veo», asintió Eloís, sin saber a dónde quería llegar. «Pensé que, ya que nos conocíamos, estaría bien que supieras a qué me dedico. Por si alguna vez necesitas ayuda con el papeleo, o simplemente algún consejo».
Sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la tendió. Eloís la cogió sin saber qué responder. En la tarjeta estaba impreso su nombre, el nombre de su oficina y su número de teléfono. Gracias, dijo en voz baja. Pero no creo que necesite un notario. Nunca se sabe. Darío se encogió de hombros. La vida es imprevisible, pero aunque no lo necesite, me encantaría charlar. ¿Tomar un café alguna vez? Sin compromiso, solo como amigos. Eloísa sintió un nudo en el estómago. La está invitando a salir. Así, sin tapujos, está casada, y él probablemente lo ve por el anillo que lleva en el dedo, pero la invita de todos modos. Y lo peor es que ella quería decir que sí. Quería decir que sí, ir con él, hablar de otra cosa que no fueran pedidos y facturas. Pero no pudo. Estoy casada, dijo señalando el anillo. Lo sé, respondió Darío con calma. No estoy sugiriendo nada inapropiado, solo un café. La gente puede comunicarse, ¿no? Sí, Eloísa se relamió. Pero no creo que sea una buena idea. Ya veo, asintió, sin insistir. Entonces deja una tarjeta, por si acaso. Si cambias de opinión o si realmente necesitas ayuda, llámame, cuando quieras. Eloís se metió la tarjeta en el bolsillo del delantal. Murmuró algo ininteligible y se marchó a toda prisa. El corazón le latía como si hubiera corrido una maratón. Pasó por delante de la barra donde estaba Leticia, y su amiga interceptó su mirada, alzando las cejas con elocuencia. Eloísa movió la cabeza negativamente y desapareció en la cocina. Darío terminó de comer, dejó el dinero sobre la mesa junto con la propina y se marchó, despidiéndose de Eloísa con la mano. Ella le devolvió el saludo, sintiéndose ridícula. Leticia se acercó a ella casi de inmediato. ¿Qué le ha dicho? Sham. No mucho. Eloísa sacó una tarjeta de visita del bolsillo y se la enseñó a su amiga. Le dio su número de teléfono. Se ofreció a llevarla a tomar un café. Y tú, por supuesto, te negaste. Leticia puso los ojos en blanco. Estoy casada, Leti. ¿Y qué? Te ha ofrecido un café, no que te escapes al fin del mundo con él. El café es solo una conversación, no es para tanto. Mi marido no pensaría eso. ¿Tu marido piensa siquiera en ti? Leticia cruzó los brazos sobre el pecho. Lo siento, Elo, pero ya sabes lo que pienso de Rubén. Te trata como a un mueble. ¿Cuándo fue la última vez que le viste prestarte atención? ¿Cuándo hizo algo agradable? ¿Cuándo te habló como a un ser humano? No es asunto tuyo, sentenció Eloísa irritada. Claro que no es asunto mío, asintió Leticia. Pero soy tu amiga y me duele verte vivir así. Te mereces algo mejor. Te mereces que alguien se fije en ti, que se interese por ti, que hable contigo. Y si este Darío puede darte eso, ¿por qué no intentarlo? Porque yo no voy a engañar a mi marido, dijo Eloísa con firmeza, pero le temblaba la voz. Nadie está hablando de engañar. Leticia le puso la mano en el hombro. Piénsalo, ¿de acuerdo? Eloísa asintió, incapaz de seguir discutiendo. Su amiga se marchó a servir sus mesas, y Eloísa permaneció de pie en medio de la sala, aferrando su tarjeta de visita en la mano. Luego se la volvió a meter en el bolsillo y regresó al trabajo. Pero los pensamientos seguían rondando por su cabeza, manteniendo su mente ocupada. El turno terminaba antes de lo habitual, sobre las 8 de la tarde. El dueño les había dejado marchar antes porque había menos visitas de lo habitual. Eloísa se despidió de Leticia y se fue a casa. Por el camino, no dejaba de pensar en lo que había dicho su amiga. Quizá Leticia tenía razón, quizá se merecía algo mejor, pero ella le había hecho una promesa a Rubén. Se casaron, construyeron una vida juntos, compraron una casa juntos. ¿Cómo podía dejarlo todo así? Cuando llegó a la casa, enseguida vio la camioneta del padre de Rubén aparcada en la acera. Ismael Navarro era un hombre corpulento de unos 60 años, con el pelo canoso y la cara áspera. Trabajaba como guardia de seguridad en un almacén, y a Eloísa siempre le pareció adusto y antipático. Se veían poco, normalmente en vacaciones, y Eloísa no podía decir que le cayera bien su suegro. La miraba como si fuera algo pasajero, insignificante. Eloís aparcó cerca de allí, cogió su bolso y se dirigió a la puerta principal. Sacó las llaves con antelación, pero cuando las introdujo en la cerradura, oyó voces en el interior de la casa. Fuertes, pero no lo suficiente como para que se oyeran desde fuera. Se quedó inmóvil sin girar la llave. Las voces venían del salón.
Rubén e Ismael. Eloísa giró la llave en silencio. Abrió la puerta unos centímetros y escuchó. El instinto le decía que no debía entrar de inmediato, que debía esperar. Tal vez estaba mal, tal vez estaba mal escuchar a escondidas, pero algo dentro de ella la hizo detenerse. Te digo que es la única salida, le dijo Ismael. Conozco a un notario. Él lo hará tranquilamente. Registrarás la casa a tu nombre. Eso es todo. Luego le dices que se vaya. No es tan sencillo, replicó Rubén. Es una casa para 2 personas. Sus padres también invirtieron en ella. ¿Y qué? El papeleo se puede falsificar. Mi hombre sabe cómo trabajar. La clave es actuar rápido antes de que sospeche algo. Eloís sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Estaba en la puerta de su propia casa, escuchando a su marido y a su suegro discutir cómo engañarla y echarla a la calle. No podía ser verdad. Era una especie de pesadilla. No lo sé, dijo Rubén en voz baja. No me gusta. ¿No te gusta qué? La voz de Ismael se endureció. Ya no la necesitas. Tú mismo dijiste que estabas cansado de ella, que estás harto de ella. Entonces, ¿por qué mantenerla cerca? Te deshaces de ella. Tu casa es tuya. Tu vida es libre. Encontrarás a alguien mejor. Tienes razón, suspiró Rubén. Llevaba mucho tiempo pensando en esto, pero no sabía qué hacer. Eso es lo que digo. Mi hombre lo hará todo. Antedatará las escrituras. Hará que parezca que siempre has sido el dueño de la casa. Y luego la echas. Ella no puede probar nada. ¿Y si va a juicio? ¿Quién la va a escuchar? Ismael resopló. Los papeles estarán a tu nombre. Todos los sellos, las firmas. Todo es legal. Ella no hará nada. Ladrará y volverá con sus padres. Eloísa oyó reír a Rubén. Silenciosa, casi sin emoción, pero era una risa. Se reía de cómo iban a engañarla. De acuerdo, dijo por fin. Vamos a intentarlo. ¿Cuándo podemos empezar? Mañana. Llamaré al notario, organizaré todo. Solo asegúrate de conseguir las escrituras de la casa. Y no dejes que sospeche nada. ¿Entendido? Entendido. Eloís dio un paso atrás, tratando de no hacer ruido. Su corazón latía tan fuerte que pensó que lo oirían a través de la puerta. Cerró la puerta en silencio, sin cerrarla del todo, y regresó al coche. Le temblaban tanto las manos que apenas podía coger el teléfono. Tenía que marcharse ahora mismo, antes de que la vieran. Subió al coche, arrancó el motor y se alejó sin saber a dónde iba. Al cabo de unas manzanas, se detuvo a un lado de la carretera, apagó el motor y se cubrió la cara con las manos. No había lágrimas, solo vacío y frialdad. Reuben, su marido, el hombre con el que había vivido 5 años, con el que había construido un hogar, compartido una cama, compartido una vida. Iba a traicionarla, tirarla a la calle como un pedazo de chatarra, y su padre le estaba ayudando a hacerlo. Eloís se quedó así sentada durante unos minutos, intentando comprender lo que estaba pasando. Entonces recordó la tarjeta de visita que llevaba en el bolsillo. Darío Soltero, el notario, dijo que la ayudaría si lo necesitaba, y ahora necesitaba ayuda de verdad. No un café ni una charla, sino ayuda profesional de verdad. Sacó una tarjeta de visita, miró el número de teléfono y se la volvió a meter en el bolsillo. Mañana le llamaría. Mañana le llamaría. Ahora lo que tenía que hacer era irse a casa y fingir que no había pasado nada. Actuar con normalidad, que no se notara. Si Rubén e Ismael querían jugar a este juego, que lo hicieran. Pero ahora ella conocía las reglas. Eloísa arrancó el coche y regresó. Cuando llegó a la casa, la camioneta de Ismael ya no estaba. Entró y Rubén levantó la vista del televisor. «Ah, estás aquí», dijo con indiferencia. Creía que aún estaba en el trabajo. «Me han dejado salir antes». Eloísa se quitó la chaqueta, intentando mantener la calma. «¿Ha venido tu padre?» «Sí, pasó por aquí». «No fue nada, una cosilla». «Ya veo». Fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y se lo bebió de un trago. Rubén no la miró, fijando la vista en la pantalla. Eloísa se quedó de pie junto al fregadero, mirando por la ventana hacia la calle oscura, pensando en cómo su vida acababa de dar un vuelco. Pero por fuera permanecía tranquila. ¿Intentaban engañarla? Que lo intentaran. Ahora lo sabía y tenía ventaja.
Pasó la mano una vez más por el bolsillo donde estaba la tarjeta de visita y sintió que algo se endurecía en su interior. Ya no había miedo, solo había una fría determinación. Aquella noche Eloísa apenas durmió. Se tumbó junto a Rubén, que roncaba al otro lado de la cama, y miró fijamente en la oscuridad, repitiendo en su cabeza la conversación que había oído. Cada palabra, cada entonación. Estás harto de ella. La echarás. Encontrarás a alguien mejor. La voz de Rubén dándole la razón a su padre. Su risa. Esa risa tranquila y fría que ahora le parecía el sonido de la traición. Pensó en cuántos años llevaban juntos. 5 años de matrimonio. 2 años de noviazgo antes de eso. 7 años de su vida entregados a un hombre que ahora planeaba tirarla como ropa vieja. Eloísa recordaba cómo se habían conocido. En una fiesta de barrio a la que Rubén había acudido con sus amigos y ella con las suyas. Le había parecido guapo, divertido, un poco tímido. Bailaron, él la acompañó a casa, la besó en la puerta. Luego hubo citas, paseos, charlas sobre el futuro. Él dijo que quería un hogar, una familia, estabilidad. Ella le creyó. Creyó que construirían algo real. Cuando se casaron, los primeros meses fueron buenos. Alquilaron un piso pequeño, ahorraron dinero, soñaron con su propia casa. Rubén trabajaba como instalador de aire acondicionado. Eloísa en un restaurante. Ambos estaban cansados, pero por las tardes se sentaban juntos, hablaban de planes, veían películas. Él la abrazaba, le decía que era lo mejor que le había pasado en la vida, y ella se lo creía. Entonces llegó la oportunidad de comprar una casa. Los padres de ambos ayudaron con dinero, pidieron una hipoteca y se mudaron. Todo fue bien por primera vez. Amueblaron las habitaciones, discutieron sobre el color de las paredes, eligieron juntos los muebles. Pero entonces algo cambió. Rubén se volvió más callado, más frío. Llegaba cansado del trabajo e inmediatamente se desplomaba frente al televisor. Ya no se interesaba por su día, sus pensamientos, sus sentimientos. Eloísa intentó hablar con él, pero él la rechazó. Decía que estaba cansado, que ella debía exigirle menos, que de todos modos trabajaba todo el día. Ella lo achacaba al cansancio, al estrés, a problemas económicos. Pensó que las cosas mejorarían con el tiempo, pero a medida que pasaba el tiempo, las cosas no mejoraban. Rubén estaba cada vez más distante, y Eloísa se fue acostumbrando. Se acostumbró al silencio, a la indiferencia, a vivir al lado de un hombre que no parecía fijarse en ella. Solo ayer se dio cuenta de que no era solo cansancio o un escalofrío en sus sentimientos. Era algo más que eso. No solo se había desenamorado de ella, quería deshacerse de ella. Cuando sonó el despertador por la mañana, Eloísa se levantó con la cabeza pesada y los ojos llorosos. Rubén ya se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Se bebió el café, se vistió y se dirigió al restaurante. Por el camino quiso darse la vuelta, dar media vuelta, ir a otro sitio que no fuera el trabajo. Pero se obligó a seguir. Tenía que aguantar, actuar con normalidad. Cuando Eloísa entró en el restaurante, Leticia ya estaba allí. Su amiga notó enseguida que algo iba mal. «Jesús, Elo, parece que lleves despierta toda la noche». Se acercó mirándola a la cara. «¿Qué te pasa?» Eloísa abrió la boca, queriendo decir que todo estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Sintió que le escocían los ojos y apartó rápidamente la mirada. «Fly, ¿podemos hablar? ¿En privado?» «Claro». Leticia la cogió del brazo y la arrastró a la trastienda, donde solían cambiarse de ropa. «Cuéntame, ¿qué te pasa?» Eloísa se sentó en una vieja silla de madera, cerró las manos en puños y exhaló. «Ayer oí a Rubén hablando con su padre. ¿Y? Planean dejarme». Le tembló la voz a Eloísa, pero se obligó a mantenerla firme. «Quieren traspasar la casa solo a Rubén a través de algún notario que conozcan. Falsificar los documentos, hacer creer que la casa siempre ha sido suya, y luego echarme a la calle». Leticia se quedó paralizada, mirando a su amiga con los ojos muy abiertos. «¿Estás de broma?» «No bromeo. Lo oí todo con mis propios oídos. Ismael lo propuso y Rubén aceptó. Dijo que llevaba mucho tiempo pensándolo, que estaba harto de mí». «Ese cabrón», dijo Leticia apretando los dientes.
Siempre había sabido que era un cabrón, pero hacer algo así... Elo, tienes que actuar. Ya. No sé qué hacer. Eloísa se pasó las manos por la cara. Ni siquiera sé cómo es posible. Hemos estado juntos tantos años. Creía que éramos familia. ¿Familia? Leticia se sentó a su lado, cogiendo a su amiga por los hombros. Escúchame bien, este hombre no es de la familia. Es un traidor. Y si no haces algo ahora, te echará a la calle de verdad. Lo perderás todo. La casa, el dinero que invirtieron tus padres, todo. ¿Pero qué puedo hacer? Eloísa miró desesperada a su amiga. Tienen un notario. Falsificarán los papeles. Ni siquiera sé cómo impedirlo. Leticia se quedó callada, pensativa. Luego se le iluminaron los ojos. ¿Y ese hombre que vino ayer? Darío. Es notario, ¿no? Eloísa asintió, sacando del bolsillo la tarjeta de visita que llevaba en la mano desde esta mañana. Me dio su tarjeta. Se ofreció a ayudar. Ya lo ve. Leticia cogió la tarjeta, la hizo girar entre sus manos. Ya está. Vas a ir a verle. Esta noche. Le cuentas todo lo que has aprendido. Es un profesional. Sabe lo que hay que hacer. Tal vez pueda ayudar. Pero no puedo llegar y... Sí que puedes. Leticia la cortó. Tienes que hacerlo. Si no, te destruirán. ¿Entiendes? Rubén y su padre te quieren sin hogar. Esto no es un juego, Elo. Esto es serio. Y tienes que protegerte. Eloísa se quedó mirando la carta, sintiendo cómo el miedo y la determinación luchaban en su interior. Leticia tenía razón. No puedes quedarte sentada esperando a que lleven a cabo su plan. Tenemos que actuar. Vale, se levantó apretando la tarjeta en la mano. Le llamaré. Buena chica, la abrazó Leticia. Todo va a salir bien. No dejes que te destrocen. Eloísa asintió, aunque temblaba por dentro. Salió de la trastienda, caminó por el pasillo, donde había menos ruido, y marcó el número de su tarjeta de visita. El teléfono sonó 3 veces antes de que alguien lo cogiera. «Hola, notaría Soltero», contestó una voz de hombre. «Hola», tragó saliva Eloísa. «Soy Eloísa Navarro. Ya... el señor Soltero me ha dado su tarjeta. ¿Puedo hablar con él?» «Un momento, por favor». En el teléfono sonaba música de espera. Eloísa se apoyó en la pared, intentando calmar su respiración. Al cabo de unos segundos, la música se detuvo y oyó una voz familiar. «Eloísa». Darío sonaba sorprendido pero contento. No esperaba que llamaras tan rápido. «Necesito ayuda», dijo sin rodeos, sin preámbulos. «Ayuda profesional. Tengo problemas con la escritura de mi casa. Es urgente». «Entiendo». Su voz se volvió más seria. «¿Podría venir esta noche? A las 12, digamos. Haré algo de tiempo». «Sí, allí estaré. Sí, allí estaré». La dirección está en su tarjeta de visita. La oficina está en el 23 de la calle Quinta de Mayo. Hasta luego. Eloís se apagó y exhaló. El primer paso estaba dado. Ahora tenía que esperar hasta el mediodía. Volvió al salón, donde Leticia ya servía las mesas, y se puso manos a la obra. Las horas pasaban lentas, pero se obligó a concentrarse, a sonreír a los clientes, a cumplir con su deber. Leticia se acercó varias veces a preguntarle si todo iba bien, y Eloísa asintió, aunque por dentro se encogía de miedo y ansiedad. A las 12 menos cuarto pidió a su amo que la dejara ir una hora por asuntos personales. El señor Heredia, al ver su rostro pálido, no hizo preguntas y asintió. Eloísa cogió su bolso, subió al coche y se dirigió a la dirección que figuraba en la tarjeta de visita. El despacho del notario Soltero estaba en un edificio bajo de 2 plantas, en una calle muy transitada del centro de la ciudad. Eloísa aparcó cerca, subió al primer piso y encontró la puerta con el cartel. Dentro había una pequeña recepción con un escritorio donde se sentaba una joven secretaria. Cuando vio a Eloísa, sonrió. «¿Señora Navarro?» «Sí, el señor Soltero la espera. Pase, por favor». La chica señaló una puerta a la izquierda y Eloísa entró. El despacho era amplio y luminoso, con una gran ventana que daba a la calle. Había armarios con carpetas y libros a lo largo de las paredes, y un enorme escritorio en el centro, donde se sentaba Darío. Al verla, se levantó y salió de detrás del escritorio. «Eloísa, pasa, siéntate», señaló la silla de enfrente. «¿Quieres agua? ¿Un café?» «No, gracias», se sentó ella, con el bolso en el regazo. Darío volvió a la mesa, se cruzó de brazos y la miró detenidamente.
Dijiste que tenías problemas con las escrituras de la casa. Cuéntame más. ¿Qué te ocurre? Eloísa respiró hondo y empezó a contar. Habló de cómo ella y Rubén habían comprado la casa, de cómo sus padres habían ayudado con el dinero, de cómo todo había quedado registrado para los dos. Luego habló de la conversación que había escuchado, de los planes de su marido y su suegro, de cómo querían registrar la casa solo para Rubén a través de un notario que conocían. La voz le tembló un par de veces, pero siguió adelante, contando las cosas como eran. Darío escuchaba en silencio, sin interrumpir. Su rostro permanecía tranquilo, pero sus ojos se endurecieron. Cuando Eloísa terminó, se reclinó en la silla y se frotó la barbilla, pensativo. Ya veo, dijo al fin. Es una situación desagradable, pero tiene solución. En primer lugar, no pueden limitarse a falsificar documentos para que parezcan legítimos. Cualquier notario que accediera a algo así estaría cometiendo un delito. Pero incluso si encuentran a alguien lo suficientemente estúpido o codicioso, hay formas de detenerlos. ¿Cómo cuáles? Eloise se inclinó hacia adelante. Sorm. La más fácil es adelantarse a ellos. Dario cogió un bolígrafo y empezó a anotar algo en un papel. La casa se compró durante el matrimonio, ¿verdad? Sí. Así que, legalmente, es propiedad conjunta. Tienes todo el derecho a quedarte con ella o a registrar una enmienda para proteger tu parte. Es más, si su marido tiene propiedades adquiridas durante el matrimonio, como un coche, eso también es propiedad conjunta. También podemos reexpedirlo. ¿Un coche? Eloísa parpadeó. Pero está a nombre de Rubén. No importa, dijo Darío, negando con la cabeza. Si se compró durante el matrimonio, se considera propiedad conjunta. Puedes solicitar una reedición, y nadie puede impedírtelo, siempre que se haga legalmente. Eloise se quedó callada, digiriendo la información. Sonaba demasiado bien para ser verdad. ¿Pero cómo hacerlo? Rubén no aceptará firmar los papeles sin más. No necesitamos su consentimiento si pasamos por el juzgado, explicó Darío. Pero eso es largo y complicado. Hay una manera más fácil. Puedo preparar todos los documentos como si fuera un procedimiento normal para volver a registrar la propiedad conjunta. Me traerás todos los papeles necesarios, el certificado de matrimonio, la documentación de la casa y el coche, los datos de tu pasaporte y los de tu marido. Yo lo formalizaré todo, lo registraré ante las autoridades competentes, y en unos días la propiedad será oficialmente tuya. ¿Es legal? Eloísa frunció el ceño. No quiero hacer nada ilegal. Darío dejó el bolígrafo y la miró a los ojos. Eloísa, no estás haciendo nada malo. Estás protegiendo tu propiedad, a la que tienes todo el derecho. Tu marido te va a engañar, te va a robar lo que legalmente es tuyo. Lo único que te sugiero es que te le adelantes. Usa la ley a tu favor. Pero si se entera, solo se enterará cuando tú quieras que se entere. Darío se inclinó hacia adelante, con voz más suave. Mira, sé que te da miedo, que tienes dudas, pero piénsalo. Solo tienes una oportunidad de protegerte. Si no lo haces ahora, llevarán a cabo su plan, y entonces te quedarás sin nada. Sin casa, sin el dinero que tus padres han invertido. Y Rubén y su padre se reirán de ti. ¿Es eso lo que quieres? Eloísa apretó los puños. No, ella no quería eso. No quería que ganaran. No quería ser la víctima. Darío tenía razón. Tenía una oportunidad y no podía dejarla escapar. De acuerdo, dijo con firmeza. ¿Qué tengo que llevar? Darío sonrió, cogió una hoja en blanco y empezó a escribir. Aquí está la lista. El certificado de matrimonio, documentos de la casa, escritura de compraventa, certificado de propiedad, los papeles del coche, el permiso de circulación, tu pasaporte y una copia del de tu marido si tienes. Tráigamelo todo y me pondré manos a la obra. El proceso durará unos 3 o 4 días, quizá un poco más si hay retrasos en las autoridades de registro. Pero cuando el papeleo esté listo, la casa y el coche serán oficialmente tuyos. Eloísa coge la lista, la dobla y la mete en el bolso. ¿Cuánto va a costar? No te preocupes por eso ahora, dijo Darío con un gesto de la mano. Lo arreglaremos más tarde. Lo principal es actuar con rapidez. Si tu marido ya se ha puesto en contacto con su notario, no tenemos mucho tiempo. Lo traeré todo mañana. Eloísa se puso en pie. Muchas gracias. De verdad, gracias. De nada.
Darío se levantó también y la acompañó hasta la puerta. Eloísa, aguanta. Todo va a salir bien. Estás haciendo lo correcto. Ella asintió sin saber qué más decir y salió. Se quedó fuera unos minutos, respirando el aire fresco, y luego subió al coche y volvió al restaurante. Por el camino, pensó en lo ocurrido. Darío parecía confiado y eso la tranquilizó. Tal vez hubiera realmente una posibilidad. Cuando volvió al trabajo, Leticia saltó inmediatamente hacia ella. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido? Bien, sonrió Eloísa por primera vez en todo el día. Dijo que podía ayudar. Solo tengo que llevar la documentación y él hará el papeleo. Me cederá la casa y el coche. ¿El coche también? Leticia silbó. Vaya, Rubén se va a quedar de piedra. Déjale. Eloísa se encogió de hombros. Él me iba a dejar tirada. Ahora yo voy a hacer lo mismo. Así es, la abrazó Leticia. Estoy orgullosa de ti, Elo. Has hecho bien. El resto del día lo pasaron trabajando. Eloísa se sentía extraña, emocionada y tranquila al mismo tiempo. Había un plan y eso le daba una sensación de control. Por la noche volvió a casa y durante todo el trayecto pensó en cómo iban a actuar. Había un papel que representar. Actuar con normalidad para que Rubén no adivinara nada. Cuando llegó a casa, Rubén estaba sentado en el sofá, mirando el móvil como de costumbre. Hola, dijo Eloísa quitándose la chaqueta. Respondió él sin levantar la cabeza. ¿Has cenado? Todavía no. Voy a preparar algo. Fue a la cocina, sacó pollo y verduras de la nevera y empezó a cocinar. Sus manos se movían automáticamente, picando, removiendo, sazonando. Rubén entró en la cocina unos 20 minutos después y se sentó a la mesa. ¿Qué estás cocinando? Pollo y arroz. Eloísa le puso un plato delante. Come. Él empezó a comer y ella se sentó frente a él, observándolo. Rubén parecía el de siempre, indiferente, absorto en sus pensamientos. No la miraba, no le hacía preguntas, no se interesaba por su día. Se limitaba a comer, mirando fijamente su plato. Y Eloísa pensó en cómo había podido pasar tantos años sin darse cuenta de que aquel hombre era en realidad un extraño para ella. ¿Qué tal el trabajo? Preguntó, tratando de sonar despreocupada. Bien, se encogió de hombros. Muchos encargos. Cansado. Ya veo. Se quedaron en silencio un momento. Eloísa se levantó y empezó a recoger la mesa. Rubén terminó su agua, llevó su plato al fregadero y volvió al salón. Oyó encenderse la televisión. Todo seguía como siempre. Ninguna sospecha. Eloísa terminó de fregar los platos. Se limpió las manos y se dirigió al dormitorio. Allí abrió silenciosamente el armario. Sacó una carpeta de papeles del rincón más alejado. El certificado de matrimonio. Los papeles de la casa. Los papeles del coche que Rubén guardaba con los demás. Los pasaportes de ella y de él. Todo estaba aquí. Lo metió todo en la bolsa y la escondió debajo de la cama para llevársela mañana. Luego se tumbó en la cama sin desvestirse y cerró los ojos. Mañana le llevaría los documentos a Darío. En unos días estaría todo listo. Y entonces podría demostrarle a Rubén que no era tan fácil engañarla, ni tan fácil echarla a la calle. Por primera vez en mucho tiempo, Eloísa sintió algo parecido a la esperanza. La pesadez de su pecho no había desaparecido, pero ahora había algo más a su lado. Determinación. No iba a rendirse. No iba a ser una víctima. Si Rubén quería una guerra, la tendría. Solo que él ni siquiera sabía que la guerra ya había empezado. Eloísa se despertó a la mañana siguiente con la sensación de que algo tenía que cambiar hoy. Rubén ya se había ido a trabajar sin mirar siquiera en el dormitorio. Se levantó, se duchó, se vistió y sacó su bolsa de papeles de debajo de la cama. Volvió a comprobarlo. Todo estaba allí. Certificado de matrimonio, papeles de la casa, papeles del coche, pasaportes. El corazón le latía más deprisa que de costumbre, pero tenía las manos firmes. Eloísa llamó al trabajo, dijo que llegaría un poco tarde y se dirigió a la oficina de Darío. Eran alrededor de las 9 de la mañana y las calles aún no se habían llenado de gente y coches. Aparcó delante de un edificio conocido, subió al primer piso y entró en la recepción. La recepcionista, la misma chica de ayer, le sonrió. Buenos días, señora Navarro. El señor soltero está aquí. Pase. Eloísa asintió y entró en el despacho. Darío estaba sentado en su mesa,
con algunos papeles y un portátil abierto delante. Al verla se levantó. Eloísa, buenos días. ¿Has traído los papeles? Sí, está todo aquí. Puso su bolso sobre la mesa, sacó una carpeta y se la entregó. Darío cogió los documentos, empezó a estudiarlos detenidamente. Oyó las páginas, anotó algo en su cuaderno, asintiendo para sí de vez en cuando. Eloísa estaba sentada frente a él, observándole. Había algo tranquilizador en su concentración, en la forma en que se movía con seguridad, en la forma en que sabía lo que tenía que hacer. Está bien, dijo por fin. Todo está en orden. El papeleo está completo. Todos los detalles coinciden. Empezaré a tramitarlos hoy mismo. Primero prepararé las solicitudes de nuevo registro de la propiedad y luego las presentaré a las autoridades de registro. El proceso suele durar de 3 a 5 días laborables. Quizá un poco más si hay colas o algún retraso. ¿Hay algo que tenga que hacer?, pregunta Eloís. No, todavía nada. Espere, te mantendré informada. Te daré un número de teléfono al que puedes llamar en cualquier momento si tienes alguna duda. Escribió el número en un papel y se lo dio. Eloís se lo metió en el bolsillo. Muchas gracias. De verdad, gracias por todo. No hace falta, sonrió Darío. Estoy encantado de ayudar. Lo principal es que no te preocupes. Todo se hará bien. Tu marido ni siquiera lo sabrá hasta que los papeles estén listos. Eloísa asintió. Se levantó, se despidió y salió. Se quedó fuera unos minutos, respirando el aire fresco de la mañana. Luego se subió al coche y se dirigió al trabajo. Por el camino pensó en que ahora lo único que tenía que hacer era esperar. Esperar y hacer como si no pasara nada. En el restaurante la esperaba Leticia, que inmediatamente se acercó con una mirada interrogante. ¿Y bien? ¿Lo has cogido? Sí, asintió Eloísa. Dijo que tardaría unos días. Llamará cuando esté listo. Bien, Leticia le apretó la mano. Aguanta, Elo. Todo acabará pronto. Eso espero. Los días siguientes se prolongaron durante un tiempo angustiosamente largo. Eloísa trabajaba en el restaurante, volvía a casa, preparaba la cena y no hablaba con Rubén de nada. Estaba tan callado y distante como siempre. A veces captaba una mirada pensativa en sus ojos y pensaba que estaba tramando algo. Pero él no decía nada y ella también guardaba silencio. Al segundo día de llevarle los papeles a Darío, Eloísa notó algo extraño. Por la noche entró en el salón, donde Rubén estaba sentado en el sofá con su teléfono. Cuando oyó sus pasos, deslizó rápidamente algo bajo el cojín del sofá. El movimiento fue brusco, casi culpable. Eloísa fingió no darse cuenta de nada, se dirigió a la cocina y empezó a preparar la cena. Pero por dentro, todo le apretaba. Sabía lo que escondía. Papeles. Los mismos papeles que iba a utilizar para engañarla. Cuando Rubén fue al baño, Eloísa se dirigió rápidamente al sofá. Pasó la mano por debajo del cojín y sacó varias hojas. Eran borradores manuscritos de algún tipo de declaración. Reconoció la letra de Rubén. En una hoja estaba escrito: solicitud de reexpedición de título. La otra tenía algunas notas, nombres, números de teléfono. Eloísa sacó una foto con su teléfono y luego devolvió rápidamente los papeles. Así que realmente se estaban preparando. Por algo Ismael había dicho que conocía a un notario. Iban a actuar, y por lo que parecía, muy pronto. Eloísa sintió que la tensión crecía en su interior. Menos mal que ella había llegado primero. Menos mal que Darío ya estaba haciendo el papeleo. Si no, habría llegado tarde. Al tercer día, Darío la llamó por teléfono. Eloísa estaba trabajando, sirviendo una mesa, y tuvo que disculparse ante los clientes y salir al pasillo. Eloísa, hemos puesto las cosas en marcha, le dijo Darío. Hemos presentado los documentos en el registro. Aún estoy esperando la confirmación. Puede que a finales de semana esté todo listo. Qué bien, exhaló Eloísa, aliviada. Gracias por mantenerme informada. De nada. ¿Cómo está usted? ¿Sospecha algo tu marido? No, está bien. Aunque me he dado cuenta de que también está planeando algo. Está escondiendo algunos papeles. Como era de esperar, Darío estaba callado. Lo principal es mantener la calma. Llámame cuando quieras si necesitas algo. Te llamaré. Gracias. Se despidieron y Eloísa volvió al pasillo. Leticia la miró interrogante y Eloísa asintió, haciéndole saber que todo estaba bien. Su amiga sonrió y siguió trabajando. En casa, Eloísa siguió con su comportamiento habitual.
Hacía la cena, limpiaba y hablaba con Rubén de cosas sin importancia. Él no le prestaba mucha atención, absorto en sus propios pensamientos. A veces le veía mandando mensajes a alguien por teléfono, escribiendo rápidamente y con el ceño fruncido. Una vez le oyó hablar por teléfono en la cocina. Sí, todo está listo. Estoy esperando a que me digas que puedo servir. No siguió escuchando y volvió al dormitorio. El corazón le latía con fuerza. Se estaban preparando. Pero ella también. Y ella era más rápida. Al cuarto día por la tarde, cuando Eloísa volvió del trabajo, la camioneta de Ismael se detuvo de nuevo frente a la casa. Ella aparcó un poco más lejos y esperó, observando. Su suegro bajó del coche y entró en la casa. Eloísa esperó unos minutos más y entró también. Rubén e Ismael estaban sentados en el salón, hablando tranquilamente, pero cuando oyeron sus pasos, dejaron de hablar. Ambos se volvieron hacia ella, e Ismael asintió. Eloísa, dijo secamente. Hola, respondió ella tratando de mantener la voz firme. No tardaré, se levantó Ismael. Rubén, mañana te llamo. Rubén acompañó a su padre hasta la puerta y cuchichearon un poco más, antes de que Ismael se marchara. Eloísa fue al dormitorio y se cambió de ropa. Luego volvió a la cocina y empezó a preparar la cena. Rubén estaba sentado en el salón, mirando el teléfono. Parecía tenso, pero contento. Eloís conocía esa expresión. Pensaba que todo iba según lo previsto, que pronto podría echarla de aquí y quedarse con la casa. Bueno, que pensara eso. Al quinto día por la mañana, mientras Eloísa estaba en el trabajo, recibió otra llamada de Darío. Eloísa, tengo buenas noticias. Su voz sonaba emocionada. Los documentos están listos. El registro ha sido un éxito. La casa y el coche ya son oficialmente tuyos. Puedes venir a recoger los certificados cuando quieras. Eloísa sintió que todo en su interior daba un vuelco. Ya está hecho. Había sucedido de verdad. La casa y el coche eran ahora suyos. Solo suyos. Iré esta noche, dijo, intentando que no le temblara la voz. ¿Puedo ir después del trabajo sobre las 8? Sí, claro. Estaré en el despacho. Te estaré esperando. Eloísa se apagó y se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Leticia acudió inmediatamente. Elo, ¿qué te pasa? Estás pálida. Ya está, exhaló Eloísa. Ya está hecho. El papeleo está hecho. Leticia, atónita, se agarró las manos. ¿De verdad? Jesús, Elo, esto es una victoria. Sí, Eloísa abrió los ojos con una mirada de determinación en ellos. Ahora solo tenemos que decírselo. ¿Cuándo? No lo sé. Tiene que ser en el momento oportuno. El resto del día pasó como un borrón. Eloísa servía mesas, sonreía a los clientes, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Pensaba en lo que les diría a Rubén y a Ismael. ¿Qué harían? ¿Cómo reaccionarían? No había miedo, solo fría expectación. Cuando terminó su turno, Eloísa se despidió de Leticia y se dirigió a la oficina de Darío. Ya era de noche, las calles estaban iluminadas por farolas y la ciudad parecía diferente. Aparcó delante de un edificio conocido y subió al primer piso. La secretaria no estaba, pero la puerta del despacho estaba abierta y había una luz encendida en el interior. Eloísa entró. Darío estaba sentado frente a su mesa, con una pila de documentos en carpetas transparentes. Al verla, sonrió y se levantó. Eloísa, pasa. Ya está todo listo. Le entregó 2 carpetas. Una contenía el nuevo certificado de propiedad de la casa. La otra los papeles del coche. Eloísa las cogió, las abrió, las leyó. Todo estaba claramente escrito. Era oficial, estaba sellado y firmado. Propietaria Navarro Eloísa. Pasó el dedo por la línea, sin creer que fuera real. ¿Esto es realmente legal?, preguntó en voz baja. Por supuesto, asintió Darío. Todo está redactado conforme a la ley. Estos documentos se han registrado ante las autoridades estatales. Ahora la casa y el coche te pertenecen, y nadie puede cambiarlos sin tu consentimiento. Eloísa levantó los ojos hacia los suyos y de pronto sintió que se le hacía un nudo en la garganta de gratitud. Gracias. No sé qué habría hecho sin ti. Lo harías bien. Darío se encogió de hombros. Eres más fuerte de lo que crees. Solo que a veces necesitas ayuda para darte cuenta. Se quedaron un momento en silencio. Luego Eloísa preguntó, ¿cuánto te debo? Nada, hizo un gesto con la mano. Considéralo mi contribución a la justicia. Pero no puedo. Eloísa, la interrumpió Darío con suavidad.
No lo hice por dinero, lo hice porque quería ayudar y porque se calló y luego continuó. Porque te mereces algo mejor, mereces tener a alguien a tu lado. Eloís sintió que le ardían las mejillas. No sabía qué responder. Darío la miró detenidamente, sin presiones ni expectativas. Solo la miraba. Gracias, repitió ella, aferrando las carpetas. Gracias de verdad. Si necesitas ayuda, llámame, cuando quieras. Siempre estoy a tu disposición. Ella asintió, se despidió y salió del despacho. Fuera subió a su coche, dejó las carpetas en el asiento del copiloto y durante unos minutos se quedó sentada mirando la oscuridad. Todo había cambiado. Ahora tenía protección. Ahora podía enfrentarse a Rubén e Ismael. Ahora podía demostrarles que no era tan fácil doblegarla. Eloísa arrancó el coche y volvió a casa. Por el camino pensó en la necesidad de actuar. No podía esperar a que empezaran su propio juego. Hay que ganarles la partida. Hay que reunirlos y demostrarles que su plan ha fracasado. Y hay que hacerlo rápido, antes de que puedan presentar sus documentos falsos. Cuando llegó a casa, Rubén ya estaba dormido en el sofá, con la televisión encendida de fondo. Eloísa se dirigió al dormitorio, escondió las carpetas de documentos en el armario, debajo de la ropa, donde Rubén nunca subía. Luego sacó el teléfono y marcó un número que recordaba de memoria. El número de Ismael. Lo cogió al cuarto timbrazo. Ismael, soy Eloísa. Ismael, soy Eloísa, dijo con calma. Eloísa. Estaba claro que no esperaba su llamada. ¿Pasa algo? No, no pasa nada. Solo quería pedirte que vengas mañana por la noche, a nuestra casa. Necesito hablar contigo y con Rubén. De algo importante. ¿De qué se trata? La voz de Ismael se volvió cautelosa. Te lo diré cuando llegues. Es una conversación familiar. Es importante que estéis los dos. Ismael se quedó un momento en silencio, pensando. Luego dijo, está bien. ¿A qué hora? A las 8. Rubén ya habrá vuelto del trabajo. De acuerdo, allí estaré. Gracias. Eloísa apagó y dejó el teléfono en la mesilla de noche. Su corazón latía firme, sin miedo. Sabía lo que hacía. Mañana por la noche los reuniría a ambos y les demostraría que su plan había fracasado, que habían perdido, y que ahora ella dictaría las reglas del juego. Se recostó en la cama, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo parecido a la satisfacción. Mañana todo habría terminado. Mañana por fin podría exhalar y dejar que intentaran oponerse a cualquier cosa. Durante todo el día siguiente, Eloís se sintió extrañamente tranquila. Trabajaba en el restaurante, sonreía a los clientes, hablaba con Leticia, pero por dentro sentía que el tiempo se había ralentizado, como si estuviera en el centro del silencio que precede a la tormenta. Leticia le preguntó varias veces si todo iba bien, y Eloísa asintió, diciendo que sí, que todo iba bien. Su amiga sabía que algo importante iba a suceder esta noche, y no la acosaba con preguntas. Solo de vez en cuando apretaba la mano de Eloísa, haciéndole saber que la apoyaba. El turno terminó a las 7 de la tarde. Eloísa se cambió de ropa, se despidió de Leticia y subió al coche. De camino a casa se repitió a sí misma lo que quería decirles a Rubén y a Ismael. Las palabras se formaron en su cabeza con claridad, sin emoción. No iba a gritar ni a llorar. Solo quería decir la verdad y enseñarles los documentos. Todo lo demás se arreglaría solo. Cuando llegó a la casa, la camioneta de Ismael todavía no estaba. Tampoco estaba Rubén, que solía llegar del trabajo sobre las 8. Eloísa entró en casa, se desnudó, fue a la cocina y puso la tetera. Sacó 3 tazas del armario y las puso sobre la mesa. Después va al dormitorio, abre el armario y saca las carpetas. Los puso en la mesilla de noche, junto a la entrada, para no olvidarse de cogerlos cuando llegara el momento. A las 8:10, la camioneta de Ismael se detuvo frente a la casa. Eloísa miró por la ventana y vio a su suegro salir del coche, cerrar la puerta y dirigirse al porche. Abrió la puerta antes de que llamara. «Buenas noches, Ismael», dijo con voz firme. «Buenas noches», respondió él al entrar. Parecía cauteloso. Sus ojos recorrían la habitación como si buscara señales de peligro. «¿Aún no ha llegado Rubén?» «Debería llegar en cualquier momento». «Pasa, siéntate».
Ismael entró en el salón y se sentó en el borde del sofá, apoyando las manos en las rodillas. Eloísa se sentó enfrente, en el sillón. Se quedaron en silencio. El silencio era pesado, pero Eloísa no tenía prisa por romperlo. Que esperaran, que se preguntaran qué tenía que decir. Unos minutos más tarde se oyó el ruido de un coche que aparcaba fuera. Era Rubén. Eloísa se levantó, se acercó a la ventana y vio a su marido salir del coche, cerrar la puerta y dirigirse hacia la casa. Parecía cansado, con los hombros caídos y la cara desencajada. Cuando entró y vio a su padre, sus cejas se alzaron. «Papá, ¿qué haces aquí?» Eloísa me invitó. Ismael asintió en su dirección. Dijo que necesitaba hablar. Rubén miró a su mujer. Algo parpadeó en sus ojos. Cautela, tal vez incluso miedo. ¿Sobre qué? Siéntate, Eloísa señaló el sofá. Te lo explicaré todo. Rubén entró despacio en el salón y se sentó junto a su padre. Ambos miraron a Eloísa, esperando. Ella estaba de pie en medio de la habitación, con las carpetas de archivos en las manos y mirándolas con calma. Llevaba días preparándose para ese momento. Y ahora que había llegado, no sentía miedo, solo una fría confianza. «Conozco tu plan», dijo sin preámbulos. Rubén se estremeció. Ismael se quedó inmóvil, con el rostro pétreo. «¿Qué plan?», preguntó Rubén, pero le temblaba la voz. «¿De cómo ibas a cederle la casa a Rubén y echarme a la calle?», dijo Eloísa con calma, mirándolos a los ojos. «Os oí hablar. Hace unos días. Cuando tú, Ismael, le sugeriste a tu hijo que me engañara a través de un notario que conocía. Y cuando tú, Rubén, aceptaste, dijiste que llevabas mucho tiempo pensándolo, que ya estabas harto de mí. Se hizo el silencio en la habitación. Rubén abrió la boca, pero no encontró las palabras. Ismael la miró fríamente, pero hubo un destello de comprensión en sus ojos. Habían sido descubiertos. «Estabas escuchando a escondidas», dijo finalmente Rubén. «Sí, estaba espiando», asintió Eloís. «Menos mal que estaba espiando. Si no, habrías tenido tiempo de engañarme. Pero, ¿sabes qué? Fui más rápida». Abrió las carpetas y les mostró los documentos. Las escrituras de la casa, el registro del coche. Todo con su nombre. Todo oficial, todo sellado y firmado. «La casa y el coche me pertenecen ahora», dijo. «Todo es legal, registrado en el estado. Llegas demasiado tarde». Rubén cogió los documentos y empezó a leerlos frenéticamente. Tenía la cara pálida y los ojos desorbitados. Ismael también se inclinó, mirando por encima del hombro de su hijo. Cuando Rubén terminó de leer, levantó la cabeza y había furia en sus ojos. «¡Esto es imposible!», gritó levantándose del sofá. «No puedes apoderarte de todo. Esta es mi casa. Es mía». «No, no lo es». Eloísa no levantó la voz, pero habló con firmeza. «Era nuestra casa. La poseíamos juntos. Pero ahora es mía. Porque intentaste engañarme. Quisiste robarme lo que tenía todo el derecho. Y yo te gané». «No tienes ningún derecho». Rubén tiró los documentos al suelo. «Devuélvemelo todo». «Ya». «No». Eloís cruzó los brazos sobre el pecho. «No voy a devolver nada. Tienes lo que te mereces». Ismael se levantó con el rostro sombrío. «Eloísa, ¿no te das cuenta de dónde te estás metiendo? Podemos impugnar esto. Sue, demuestra que actuaste ilegalmente». «¿Actuado ilegalmente?», Eloísa sonrió. «Tú eras la que iba a falsificar los documentos. Tú eras la que iba a engañarme. Yo solo utilizaba la ley para protegerme. Y si intentas argumentar algo, le diré a todo el mundo lo que estabas planeando. Se lo diré al juez, se lo diré a los abogados. Incluso tengo cintas de tus conversaciones. Era mentira. Ella no tenía ninguna nota, pero ellos no lo sabían». Ismael palideció. Rubén apretó los puños. «¿Tú nos estabas grabando?». Rubén dio un paso hacia ella con la voz temblorosa por la rabia. «No te acerques». Eloísa no retrocedió, mirándolo a los ojos. «Aléjate de mí». «¿Te crees tan listo?». Rubén gritaba ahora, con el rostro contorsionado. «¿Crees que puedes echarme de mi propia casa?». «No es tu casa», repitió Eloís. «Es mi casa. Y sí, puedo echarte. Porque eres una traidora. Porque querías echarme a la calle, llevándote todo lo que hemos construido juntos. No te mereces nada». Rubén se acercó aún más y Eloísa vio algo peligroso en sus ojos. Estaba al límite, a punto de estallar.
Ismael agarró a su hijo por el hombro, intentó apartarlo, pero Rubén arremetió contra él. ¡Zorra!, gritó. ¡Perra codiciosa y astuta! He vivido contigo todos estos años. Te he soportado. Y esto es lo que me haces. ¿Aguantarme? Eloísa sintió que la ira aumentaba en su interior. Te he soportado. Tu silencio, tu indiferencia, tu grosería. Viví con un hombre que ni siquiera se fijaba en mí. Y todo este tiempo has estado planeando traicionarme. ¡Cállate! Rubén se balanceó como si fuera a golpearla, pero se detuvo, con la mano colgando en el aire. Eloísa dio un paso atrás, sacó el teléfono del bolsillo y marcó el número de la policía. Rubén se dio cuenta y se abalanzó sobre ella, intentando arrebatarle el teléfono, pero Ismael le agarró y le hizo retroceder. «No hagas tonterías», siseó el viejo a su hijo. El teléfono respondió. «Policía, le escucho. Necesito ayuda», dijo Eloísa rápidamente, sin dejar de mirar a Rubén. «Mi marido me amenaza y se niega a abandonar mi casa. Soy la propietaria, tengo los papeles. Necesito que se vaya. Deme una dirección». Eloísa dictó la dirección, y la operadora dijo que un equipo estaría en camino en 10 minutos. Desconectó y se guardó el teléfono en el bolsillo. Rubén estaba de pie en medio de la habitación, respirando agitadamente, con la cara roja de rabia. «Sí. ¿Has llamado a la policía? ¿A mí?» No se lo podía creer. «¿Hablas en serio?» «Absolutamente en serio», asintió Eloís. «Me amenazaste. Has intentado pegarme. Tengo todo el derecho a defenderme. Esta es mi casa», volvió a gritar Rubén, golpeando la mesa con el puño. «Es mía, no me iré de aquí». «Sí, te vas», lo miró Eloísa con frialdad, «porque esta ya no es tu casa. Y si no te vas por tu propio pie, te sacará la policía». Ismael se acercó a su hijo y le puso la mano en el hombro. «Rubén, cálmate. Arreglaremos esto más tarde. No es momento para escándalos». «¿No es momento?» Rubén se volvió hacia su padre. «Se lo llevó todo. Todo lo que era mío. ¿Y me dices que me calme? Te digo que no lo empeores». Ismael le apretó el hombro con más fuerza. «Si la policía viene ahora y te ve gritándole, será malo para ti. ¿Entendido?» Rubén se calló, pero la furia seguía ardiendo en sus ojos. Miró a Eloísa como si quisiera destruirla. Eloísa no apartó la mirada. No le tenía miedo. No le tenía miedo ni a él ni a Ismael. Ellos habían perdido y ella quería que se dieran cuenta. Unos minutos después se oyeron sirenas fuera. Eloísa se dirigió a la puerta y la abrió. Un coche de policía se detuvo ante la casa y de él bajaron 2 agentes, un hombre de mediana edad y una mujer joven. Subieron al porche y Eloísa los dejó entrar. «Buenas noches», dijo el policía de más edad. «¿Ha llamado usted?» «Sí», asintió Eloísa. «Esta es mi casa. Aquí tiene los documentos que acreditan mi propiedad». Les entregó las carpetas. Los policías examinaron los documentos. Los miraron. «Está bien», dijo el hombre. «Usted es la propietaria. ¿Cuál es el problema?» «Este hombre», Eloísa señaló a Rubén, «es mi marido, o mejor dicho, pronto ex marido. Se niega a abandonar mi casa, a pesar de que se lo he pedido. Además, me ha amenazado y ha intentado utilizar la fuerza física». Los policías se vuelven hacia Rubén e Ismael. Ambos estaban en medio del salón, tensos, listos para el conflicto. «¿Es cierto?» «Shinar», preguntó la joven policía. «No», se adelantó Rubén. «Esta es mi casa. La compramos juntos. No tiene derecho a echarme». «Tiene el título de propiedad», dijo tranquilamente el policía de más edad. «¿Lo tiene?» Rubén abrió la boca y la cerró. No tenía papeles. Todo lo que había planeado conseguir a través de un notario que conocía seguía siendo un plan. Le habían robado los documentos. Ismael intervino. «Los había falsificado. Eso es fraude. Si cree que hubo fraude, puede presentar una denuncia», habló la mujer policía con tono uniforme sin emoción. «Pero ahora mismo tenemos documentación legal que acredita que la casa pertenece a esta mujer. Y si ella te pide que abandones su propiedad, estás obligado a hacerlo». «Yo no me voy a ninguna parte», Rubén gritó de nuevo. «Esta es mi casa. Yo vivo aquí». «Señor», se acercó el policía de más edad, con voz más dura. «Si no abandona el lugar voluntariamente, ¿nos veremos obligados a emplear la fuerza? ¿Es eso lo que quiere?» Rubén lo miró fijamente, respirando con dificultad. Ismael le agarró del brazo. «Rubén, vámonos. Ahora no es el momento. Nos ocuparemos de esto más tarde». «No».
Rubén tiró del brazo. No me voy. Esta es mi vida. Es mi hogar. No puede llevárselo todo. Señor, último aviso. La mujer policía se llevó la mano a las esposas del cinturón. Ismael volvió a agarrar a su hijo, esta vez con más fuerza, arrastrándolo hacia la puerta. Ya basta. Vámonos. Rubén se resistió, pero su padre era más fuerte. Llegaron al umbral y Rubén se dio la vuelta, mirando a Eloísa con odio. «Te vas a arrepentir de esto», gritó. «¿Me oyes? Te vas a arrepentir. Maldita zorra», añadió Ismael, con la voz llena de veneno. «Arruinaste esta familia. Tú...» «Ya basta», le cortó el policía mayor. «Fuera de aquí, ahora mismo». Ismael y Rubén salieron al porche, todavía gritando. Eloísa oyó trozos de frases. «Idiota, te arrepentirás. Volveré a verte». Los policías les acompañaron hasta el coche. Se aseguraron de que subían y se marcharon. Luego volvieron con Eloísa. «¿Necesitas más ayuda?», preguntó el hombre mayor. «No, gracias», dijo Eloísa negando con la cabeza. «Estoy bien. Si vuelven a molestarte, llámanos enseguida». La mujer policía le entregó una tarjeta con el número de la comisaría. «No seas tímida. Tienes todo el derecho a que te protejan». «Gracias, gracias». Los policías se despidieron y se fueron. Eloís cerró la puerta, giró la llave en la cerradura y se apoyó en la jamba. Silencio. Por primera vez en mucho tiempo, silencio absoluto. Ni la voz de Rubén, ni el sonido de la televisión, ni los pasos. Solo silencio. Caminó hasta el salón, se sentó en el sofá y se cubrió la cara con las manos. No había lágrimas, solo cansancio y una extraña, casi irreal sensación de liberación. Se había acabado de verdad. Rubén se había ido. La casa le pertenecía a ella. El coche le pertenece. Es libre. Eloísa levantó la cabeza, miró a su alrededor. La casa parecía diferente. Vacía, pero de algún modo luminosa. Como si el peso que la había estado agobiando todos estos meses por fin hubiera desaparecido. Se levantó, recorrió las habitaciones, tocando las paredes, los muebles, las cosas. Ahora todo le pertenecía a ella sola, y nadie podía quitárselo. Volvió al salón, se sentó en el sofá, sacó el móvil y envió un mensaje a Leticia. «Se acabó, se han ido, soy libre». La respuesta llegó casi al instante. «Sabía que podías con todo, mañana me lo contarás todo. Orgullosa de ti, colega». Eloís sonrió, guardó el teléfono y se recostó en el sofá. Estaba anocheciendo fuera de la ventana, y la calle solo estaba iluminada por las farolas. Se sentó en silencio y, por primera vez en mucho tiempo, aquel silencio no le pareció intimidatorio. Era tranquilo, era tranquilizador. Eloís pensó en lo que pasaría después. El divorcio. Probablemente Rubén intentaría argumentar algo, pero ella estaba preparada para ello. Tenía los papeles, tenía a Darío para ayudarla si lo necesitaba. Ya no estaba indefensa. Ya no era la mujer silenciosa y paciente. Se levantó, se dirigió a la cocina, se sirvió agua y bebió mirando por la ventana. La ciudad tenía vida propia. Los coches circulaban por las calles, las luces de las casas ardían en algún lugar. La música sonaba en alguna parte. La vida continuaba. Y la suya también. Solo que ahora era diferente. Ahora era la suya. Eloís volvió al salón, se tumbó en el sofá y cerró los ojos. Por primera vez en muchos días se sintió en paz. No feliz, todavía no, pero tranquila, y eso era suficiente. Mañana iría a trabajar, le contaría a Leticia todo lo que había pasado. Luego quizá llamaría a Darío, le daría las gracias de nuevo. Tal vez incluso aceptaría el café que le ofrecía. No como una cita, aún no estaba preparada para eso, sino como muestra de gratitud, como el comienzo de algo nuevo. Y ahora se quedó tumbada en el sofá, respirando el silencio, y sintió que algo dentro de ella empezaba a curarse lenta, pero inevitablemente. La herida de la traición aún le dolía, pero sabía que pasaría con el tiempo. Todo pasa, y este dolor también pasaría. Eloís abrió los ojos, miró al techo y sonrió. Lo había superado, y ahora tenía toda la vida por delante. Una vida en la que nadie la traicionaría, la utilizaría o la desecharía. Una vida que solo le pertenecía a ella, y esa era la mejor sensación del mundo.